Buenas noches a todos, compañeros. Eh, Voy a hablar de líquidos endovenosos. Mi nombre es William Figueroa. Soy estudiante de sexto año, para los que no me conocen, y espero les pueda dejar algo de aprendizaje esta ponencia. La verdad que es un tema muy importante porque en toda nuestra carrera, no importando qué especialidad nos dediquemos, vamos a tener que ocupar este tipo de estos líquidos, ya sea si somos pediatras, si somos cirujanos, si somos internistas, en todo tipo de especialidad se ocupan líquidos endovenosos y es muy importante saberlos porque cada líquido tiene su uso específico y no se puede colocar cualquier tipo de líquidos a todos los pacientes. Cada paciente es un libro diferente, es un mundo diferente, entonces es de aprenderse muy bien esto para evitar complicaciones, porque incluso el ocupar los líquidos que no son los adecuados puede provocar complicaciones en los pacientes y en lugar de ayudarles los podemos complicar. Entonces, aparte de eso, los invito a que nos apoyen si les pareció interesante alguna parte de la ponencia, si pueden subir alguna historia en sus redes sociales para que más gente se entere y que pueda entrar a estas ponencias que estaremos dando, que tenemos nuevos invitados con temas para que más gente empiece a entrar y así ayudarnos entre todos, porque realmente estos temas, si aún no los han visto, les va a ayudar para el momento en que los vean ya de lleno, y si ya los vieron, les va a retroalimentar mucha información que probablemente se olvida con el tiempo, pero que simplemente con escuchar estas ponencias podemos recordar muchas cosas y dando una repasada más. Entonces, me pasaba lo primero. Venga. Bueno, como introducción, voy a dividir esta ponencia en dos partes. Primero me voy a enfocar en lo que son líquidos, en su tonicidad. Me voy a enfocar después en cada tipo de paciente, en un paciente normovolémico, en un paciente hipovolémico, en un paciente hipervolémico, para que sepamos la diferencia de cada tipo de pacientes y qué tipo de líquidos vamos a ocupar para cada ocasión, porque como ya lo mencioné, no es lo mismo para todos. Entonces, como introducción, tenemos que, para empezar, en un paciente quirúrgico, ya de por sí ya está en riesgo múltiples de desajuste del balance líquido, principalmente porque al someterse a un proceso quirúrgico se pierden mayor cantidad de líquidos y de electrolitos de los que perdemos normalmente a diario. Entonces, en estos pacientes es muy importante conocer esto para manejar las alteraciones y que prevengamos complicaciones en el periodo postoperatorio. También para recordar, creo que ya todos sabemos, pero lo voy a hacer un recuerdo rápido del compartimiento de líquidos corporales. Sabemos que el agua corporal del cuerpo representa casi el 70% del peso corporal. Este se va a dividir en un líquido intracelular y en un líquido extracelular. También esto va a depender del sexo. Sabemos que el hombre de por sí ya tiene mayor cantidad de masa muscular, entonces va a tener mayor cantidad de líquidos eh, que la mujer. Y estos líquidos van a ir disminuyendo con la edad. Entonces tenemos que en el líquido intracelular están los 2/3 del agua total, que es aproximadamente un 40% del peso corporal. Y tenemos el líquido extracelular, que este líquido es 1/3, el 20%, y este líquido extracelular a la vez se divide en un espacio intersticial, que es 1/4 del líquido extracelular, y el plasma o líquido intravascular, que este es un 5% del peso corporal. Entonces, tenemos también
como recordatorio la composición de electrolitos. En este caso, ya mis compañeros ya dieron la ponencia de electrolitos, no me voy a enfocar tanto en eso, pero como recordatorio, el principal catión extracelular, sabemos que es el sodio, y los aniones extracelulares, principalmente tenemos el cloro y el bicarbonato. Además, tenemos en el espacio intracelular el principal catión va a ser el potasio y magnesio, y los aniones intracelulares van a ser fosfato y algunas proteínas con carga negativa. También tenemos que tener claro la definición de osmolaridad y tonicidad para poder entender toda la fisiología de líquidos. La osmolaridad, por definición, se refiere al número de osmoles de partículas de soluto por kilogramo de agua. Y estos partículas de soluto se componen tanto de partículas efectivas como inefectivas. ¿A qué me refiero con efectivas o inefectivas? Los osmoles efectivos, estos no pueden permear con la libertad de membranas celulares. Con esto me refiero a que no pueden pasar de compartimientos a otros. Tienen una barrera, y estos osmoles, estas partículas me van a determinar lo que es el equilibrio homeostático en nuestro cuerpo. ¿Puedes pasar, por favor? Venga. Bueno, voy a mencionar unos principios que hay que tener claros para empezar con los líquidos parenterales. Que para empezar, un individuo normal, como ideal, debe consumir de promedio de 2 a 2.5 litros de agua diario. Esto es necesario, ¿por qué? Porque las pérdidas de agua que tenemos a diario son por orinas, heces, por la piel y vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, en la orina se necesitan por lo menos 800 mililitros diarios para excretar los productos catabólicos finales del metabolismo. Además, tenemos pérdidas insensibles, como en este caso son las pérdidas de líquidos que tenemos a través de la piel y las vías respiratorias, que son alrededor de 750 mililitros. También tenemos otras condiciones que nos pueden aumentar la pérdida de líquidos, como son el hipermetabolismo en caso de patologías como hipertiroidismo, la fiebre y la hiperventilación. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta en un paciente para poder evaluarlo y saber qué cantidad de líquidos hay que reponerles y qué tipo de tonicidad. Para empezar, el mantenimiento de líquidos. Para mantener el líquido, el objetivo es que se debe administrar lo suficiente para mantener una producción de orina del 0.5 a 1 mililitro por kilogramo hora. Sabemos que los valores normales de excreción urinaria van de 0.8 a 1.2 mililitros por kilogramo hora. Pero este es como el objetivo que se busca en este tipo de pacientes, que tenemos que mantener esta producción de orina. Todos los líquidos se van a calcular en base al peso corporal. Esto es muy importante calcularlo porque no podemos meter la misma cantidad de líquido de un paciente que nos va a pesar 80 kilogramos de un paciente que nos va a pesar 60 kilogramos, porque lo podemos meter en una hipervolemia y las complicaciones asociadas a esto. Entonces, por lo regular, estos líquidos de mantenimiento lo que me van a contener son sodio y potasio. El sodio, que lo normal es que se mantenga de 1 a 2 milimoles kilogramo día, y el potasio de 0.5 a 1 milimol kilogramo día. El siguiente. Después vamos a tener el tratamiento intraoperatorio. El tratamiento intraoperatorio con líquidos.
Esto tenemos que tomar en cuenta muchos factores para la restitución de los líquidos en el periodo operatorio, porque aquí vamos a tener el déficit preoperatorio, o sea, la patología con las que nos llegó el paciente, digamos, un paciente chocado. Entonces hay que tener en cuenta este déficit preoperatorio que ya tuvo el paciente, más el déficit que va a tener durante el curso de la operación. Entonces, estos dos factores hay que tenerlos en cuenta en este tipo de periodo. Y, y además, la pérdida aguda de sangre, esta se puede reponer con volumen de cristaloides de 3 a 4 veces superior al de pérdida sanguínea o con un volumen coloidal igual. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos se pierde 1 mililitro de sangre, entonces se puede reponer con 3 mililitros de 3 o 4 mililitros de cristaloides y así va a ir la relación. Por ejemplo, en obstetricia, en cesáreas y en código rojo, ese es el lineamiento que se ocupa, de que por cada mililitro de sangre se deben reponer 3 mililitros de cristaloide. Además, las pérdidas de líquidos intraoperatorias se deben tener en cuenta que también va a haber líquido que se va a ir al tercer espacio, que esto va a depender mucho del tipo de operación y de las incisiones que se hagan y del traumatismo tisular que tenga el paciente, como lo mencionaron ya en una clase anterior de metabolismo quirúrgico. A esto se refiere a que el paciente de por sí va a sufrir un estrés en los tejidos que va a hacer que se secuestre el líquido o muchas veces que se pierda mayor cantidad de líquidos. Entonces, por ejemplo, el libro, la bibliografía que fui a investigar mencionaba que las incisiones pequeñas con un traumatismo tisular menor, estas van a provocar pérdidas al tercer espacio de 1 a 3 mililitros por kilogramo hora. Una incisión mediana, va a perder de 3 a 7 mililitros por kilogramo hora, y una incisión más extensa o una operación con un traumatismo grave va a perder a cerca de 9 a 11 mililitros por kilogramo hora o incluso mayores. Entonces, esto me refiero de que aquí hay que tener muy en cuenta el tipo de operación que se está realizando y el tipo de traumatismo tisular. También, ese es en el tratamiento intraoperatorio. Las condiciones a tener en cuenta en el tratamiento postoperatorio con líquidos, este va a exigir una evaluación mucho más cuidadosa y hay que ajustar los líquidos para mantener una producción de orina adecuada, y esta producción de orina adecuada es la misma de 0.5 mililitros por kilogramo hora. El secuestro de líquido extracelular en sitios lesionados o de traumatismo operatorio, esto se puede mantener por 12 horas o incluso más después de la operación. Entonces, muchas veces el paciente puede entrar en una hipervolemia porque a las 12 horas el líquido que está secuestrado en el tercer espacio va a empezar a cambiar de espacio. Entonces, puede provocar una hipervolemia de este tipo de líquido que queda secuestrado. También a tener en cuenta. Además que las pérdidas gastrointestinales de arriba de 250 mililitros día por sonda nasogástrica, o sea, el paciente se le pone sonda nasogástrica para evitar aspiraciones. Si esta cantidad de líquido sobrepasa 250 mililitros por día, se deben restituir con cristaloides. ¿Por qué? Porque significa que ya se está perdiendo una cantidad de líquidos mayor a la prevista normalmente. También las pérdidas gástricas, por lo general, se deben reponer con una dextrosa al 5%. Esta significa dextrosa al 5%, con medios de salino, con 20.000 equivalentes de potasio. Y las pérdidas pancreáticas biliares de intestino grueso, intestino delgado,
En estos casos se recomienda el lactato de Ringer y ya les voy a explicar por qué cuando veamos las composiciones de todos estos líquidos. Lo siguiente, por favor. Bueno, ahora, ya que les expliqué más o menos lo que son los periodos quirúrgicos, ahora con los cristaloides. Los cristaloides son soluciones que van a contener sodio en su mayoría como partícula principal. ¿Por qué? Porque es el principal catión. El costo de este es muy accesible y se van a utilizar como expansores de volumen, se pueden utilizar como una infusión de mantenimiento o muchas veces como alteraciones electrolíticas. Entre los tipos vamos a tener principalmente tres. Vamos a tener los cristaloides isotónicos, los cristaloides hipertónicos y los hipotónicos. Entonces, es importante saber la composición de cada tipo de cristaloides porque va a depender de esto el manejo al paciente. Por ejemplo, los cristaloides isotónicos, estos tenemos de ejemplo el lactato de Ringer y la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Estos se van a distribuir de manera uniforme en todo el compartimiento extracelular. Con el compartimiento extracelular me refiero al líquido intravascular. Y después de una hora, hay que tener en cuenta que después de la hora de administrar todos estos líquidos, solo el 25% del volumen infundido va a permanecer en el espacio intravascular. O sea que esto se va a distribuir al pasar el tiempo, el líquido se va a ir distribuyendo en los diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, la solución de lactato de Ringer o solución de Ringer, esta se diseñó porque imita mucho al líquido extracelular, o sea, la composición de este Ringer, y aquí cometí un error, bueno, no un error, sino que hay que diferenciar entre solución de lactato de Ringer y solución de Ringer. No es lo mismo estas dos porque una lleva lactato y la otra no, y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, porque el lactato puede causar muchas complicaciones en los pacientes. Entonces, la importancia de este es que es muy útil porque ocupa el líquido extracelular, imita mucho la composición del líquido extracelular y por eso se le considera una solución salina balanceada, isotónica. Y es útil para restituir las pérdidas digestivas y los déficits del volumen de líquido extracelular. En general, estos dos tipos de soluciones se pueden intercambiar. No hay mucha diferencia entre el usar una con otra. Porque, por ejemplo, la solución salina de cloruro de sodio al 0.9% se prefiere en casos de hiperpotasemia, en casos de hipercalcemia, hiponatremia, hipocloremia o alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque en estos casos, como de hiponatremia, hipocloremia, lo que andamos buscando es aumentar la concentración de estos electrolitos. Entonces, viene muy bien para estos casos. Siguiente, por favor. En el caso de las soluciones salinas hipertónicas, estas se pueden ocupar solas o en combinación con coloides. Y los coloides han generado mucha controversia en su uso. Y son interesantes y se han hecho muchos estudios en comparación de usar coloides y usar cristaloides. De manera inicial, los líquidos hipertónicos fueron muy atractivos. Cuando salieron, leí que fueron súper atractivos porque dijeron que con este tipo de líquidos se iban a necesitar menor cantidad de volumen para la reanimación, porque estos tipos de líquidos van a tener mayor cantidad de partículas de solutos. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que sufrían de shock hemorrágico traumático, la solución salina con
con este tipo de líquidos, estudiaron y encontraron que también inhibía la inflamación postraumática. Entonces dijeron que este tipo de líquidos era muy bueno en esos casos. También se hicieron estudios entre ocupar soluciones salinas hipertónicas e isotónicas y demostraron que no había una diferencia significativa entre ocupar estos dos. Entonces decidieron mejor ocupar isotónicas. Es recomendable usar mejor isotónicas, porque aparte de que estos tienen muchos efectos colaterales, como hipernatremia, el tener mayor cantidad de sales, va a causar hipernatremia, una hiperosmolaridad, una hipercloremia, una hipopotasemia, y por eso se deben de administrar con precaución, por lo mismo, porque causa muchos efectos colaterales. También tenemos las soluciones salinas hipotónicas, que en este caso se van a destruir por todo el compartimiento del agua corporal total. Pero lo malo de estas soluciones salinas hipotónicas, que digamos si las queremos ocupar para expandir el volumen, no sirven porque esta únicamente solo el 10% del volumen que vayamos a ingresar al paciente con este tipo de solución se va a quedar en el espacio intravascular. O sea que digamos que un paciente que se le indica 100 mililitros de esta solución salina hipotónica, por ejemplo, solo 10 mililitros van a quedar en el espacio intravascular y el otro 90% se van a ir a los diferentes espacios. Entonces no va a servir en pacientes que necesitemos expandir el volumen para mejorar perfusión tisular. Pasarlo, por favor. Bueno, las soluciones coloidales. Estos son otros tipos de soluciones que se ocupan con poca frecuencia. Lo que he visto se ocupan con poca frecuencia y muchas veces ya se ocupan como de último escoge. Estas soluciones van a contener un alto peso molecular y van a permanecer en el espacio intravascular. La ventaja que ofrecen estas, que al tener sustancias de alto peso molecular, no van a permitir que se vaya hacia otros espacios, entonces se van a mantener en el espacio intravascular. El uso temprano de coloides en el régimen de reanimación puede causar una restauración más pronta de la perfusión tisular y disminuye el volumen total de líquido requerido para la reanimación. Pero hay situaciones que se ha demostrado que los coloides no tienen un mayor beneficio que ocupar con cristaloides. Como por ejemplo, se hizo un estudio de estos dos tipos de soluciones, o sea, los cristaloides y los coloides, el cual se ocuparon a 6.997 pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos. Se ocuparon los dos tipos de soluciones y no se encontró una diferencia significativa entre ocupar esta y otra. Entonces, no está como indicada de primera escoge este tipo de soluciones debido a eso. Incluso en las directrices para los pacientes con sepsis, también dicen que el uso de cristaloides es mejor versus al uso de coloides. ¿Por qué? Porque no ofrece realmente una ventaja ocupar este tipo de soluciones. Aparte que este tipo de soluciones son más caras, o sea, no son tan accesibles y pueden someter al paciente a mayor tipo de complicaciones. Me lo pasa al siguiente, por favor. También otras consideraciones sobre los coloides es que la preparación de la albumina se va a distribuir por todo el espacio extracelular, aunque principalmente la localización va a ser en el espacio vascular. También que tenemos diferentes preparaciones de estos coloides. Por ejemplo, tenemos la albumina al 25%, al 5%,
y estas van a expandir el volumen intravascular en una cantidad de alrededor de 400 a 450 a 500 mililitros. Este tipo de coloides principalmente está indicada en pacientes edematosos para la movilización de líquido. Con esto me refiero, por ejemplo, en los pacientes que tienen una disminución de la presión oncótica, en pacientes que tienen una deficiencia de proteínas que hacen que se pierda el equilibrio entre las presiones oncóticas y la presión hidrostática, y esto hace que el líquido pase al espacio intersticial, y en estos pacientes se vuelven edematosos y puede parecer que estén con hipovolemia. Entonces, en estos pacientes realmente indicarles más líquidos los podemos meter en mayores complicaciones, porque el paciente no está en sí hipovolémico. Lo que pasa es que la deficiencia de proteínas es lo que está causando que el líquido se va del tercer espacio. Entonces, al colocar este tipo de soluciones de coloides, por ejemplo, albumina al 25%, se corrige esa situación. También tenemos el dextrano. El dextrano es un polímero de glucosa sintética que va a expandir el volumen intravascular en una cantidad igual a la del volumen infundido, o sea que va a ser, si se ingresan 100 mililitros, la cantidad que va a reponer son 100 mililitros, o sea, no va a haber pérdida en otros espacios. Pero lo que pasa con el dextrano es que tiene muchos efectos colaterales, como por ejemplo puede causar insuficiencia renal al al dañar los glomérulos, una diuresis osmótica, coagulopatías, puede causar anomalías en laboratorio como elevación de la glucosa en sangre y puede intervenir en otras pruebas. Y de igual manera, no existe estudios que digan que ocupar dextrano sea mejor que ocupar una solución de cristaloides. También tenemos, por ejemplo, este otro que es el hidroximetilalmidón, llamado Tetastarch. Esta es una molécula sintética que va a ser semejante al glucógeno y va a estar disponible como solución salina al 6% de cloruro de sodio, al 0.9%. Este va a incrementar el volumen intravascular también en una cantidad igual o mayor que el volumen infundido. Pero también tiene muchos efectos colaterales porque en estudios se ha demostrado que aumenta la incidencia a insuficiencia renal aguda y, y muchas veces no, no tiene mayor beneficio en comparación de que ocupar cristaloides. La siguiente, por favor. Entonces ahorita voy a pasar a la composición de los líquidos, que esto es importante tenerlo en cuenta. Salud, por favor. Entonces, aquí he puesto en esta tabla los líquidos como los más comunes, porque hay muchísimas cantidades en diferentes concentraciones, pero realmente me he enfocado en estas porque son las que yo he considerado que son las que más se ocupan en el ambiente hospitalario. Y para empezar tenemos el líquido extracelular, que lo he puesto para que se compare las concentraciones que tenemos en el líquido extracelular en comparación con los líquidos que ocupamos. Por ejemplo, el líquido extracelular tiene 142 mil equivalentes por litro de sodio, 4 de potasio, 5 de calcio, 3 de magnesio, 103 de cloro, y se mantiene una osmolaridad de 280 a 295. Esa es la osmolaridad normal en sangre, de 280 a 295. La importancia de mantener esta osmolaridad es que si se sube más de este valor o baja, puede tener muchos efectos a nivel nervioso, porque puede causar edemas cerebrales, puede causar edemas pulmonares, que puede complicar a los pacientes. Entonces, para empezar, el Ringer con lactato, si se fijan, tenemos aquí Ringer con lactato y abajo tenemos Ringer. La diferencia de estos dos es que el Ringer con lactato obviamente tiene lactato, tiene 28 mil equivalentes por litro de lactato, y el Ringer
no tiene lactato. Este Ringer con lactato es a la que le llaman solución de Hartmann. Entonces no se le dice así, sino que van a escuchar Hartmann nada más. Y se refieren a esto. Y como lo mencioné anteriormente, este es muy similar a las composiciones de líquido extracelular, el Ringer con lactato. Si se fijan, todas las sodio 130, potasio 4, calcio 3, cloro 109, lactato 28 y las molaridades de 273. Entonces, isoosmótico. Entonces, por eso es que este se ocupa mucho, porque mantiene casi las mismas concentraciones, entonces no va a complicar tanto al paciente. El Ringer, como lo mencioné, solo tiene diferencia que no tiene lactato, y este es importante porque en un paciente con acidosis no vamos a colocar el Ringer con lactato porque le vamos a empeorar la condición. En la solución, el NaCl al 0.9% va a contener 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro, solo va a tener esas dos, y una osmolaridad de 308. Estas al 45%, si se fijan, lo único que va cambiando son las concentraciones. Esta va a tener la mitad, 77, 77. Tenemos la dextrosa al 5%, que no va a tener electrolitos, nada más va a tener dextrosa, 50 gramos por litro. Y de igual manera va a ir cambiando de acuerdo a su concentración. Y aquí tenemos, más abajo está la dextrosa del 5% con lactato de Ringer, que es una combinación de ambos. Esto se ocupa, por ejemplo, en pacientes que se necesiten mantener como en pacientes que no se puedan alimentar. Es importante tomar en cuenta la dextrosa, porque en estos pacientes lo importante es evitar también las hipoglucemias. Entonces, es muy importante la reposición de glucosa. En un paciente diabético que nos venga descompensado y que necesitemos reponer líquidos, no debemos poner soluciones que contengan dextrosa, porque también vamos a empeorar la condición del paciente. También tenemos la otra concentración de cloruro de sodio, el 3%, que si se fijan solo van cambiando la concentración de sodio y cloro. Pasarla, por favor. Y aquí otras, como la concentración de cloruro de sodio al 7.5%, el Hetastarch que mencioné anteriormente, que solo tiene sodio y cloro, y el dextrano al 40%. Pasarlo, por favor. Y esta tabla es un resumen de qué tipo de soluciones van a ser hipotónicas, qué tipo de soluciones van a ser hipertónicas y qué tipo de soluciones van a ser isotónicas. En este caso, como hipotónicas tenemos dextrosa al 2.5%, la solución salina al 0.45%. Entre las hipertónicas vamos a tener una dextrosa al 10%, una dextrosa al 25% y una dextrosa al 50%. No significa que solo estas existen, que sean hipotónicas o hipertónicas. Este es un ejemplo, pero hay muchas más. Como les repito, yo he traído las que son como más comunes. Y dentro de las isotónicas vamos a tener el lactato de Ringer, solución salina del 0.9% y dextrosa del 5%. Y esto es importante que, aunque sea, tengamos en mente las principales que se ocupan a nivel hospitalario o a nivel de primer nivel de atención, porque todos vamos a llegar al año social, todos vamos a ejercer esta carrera, y entonces hay que tener muy en cuenta esto para pacientes que no se puedan alimentar, que no toleren vía oral. Es importante reponer los líquidos vía intravenosa para que no se vaya a descompensar el paciente. Y muchas veces en esos casos se ocupan soluciones isotónicas, porque lo que andamos buscando es solo mantener la homeostasis. No andamos buscando reposiciones de electrolitos mayores
Entonces es importante aprenderse esto. Pásalo, por favor. Entonces, ya para finalizar, les traje el manejo de las alteraciones en los tres diferentes pacientes: en un paciente euvolémico, en un paciente hipovolémico y en un paciente hipervolémico. Para empezar, los cambios en el equilibrio de la fuerza de Starling que van a causar alteraciones. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, que un cambio en el equilibrio de la fuerza hidrostática, o sea, disminución de electrolitos como sodio, va a causar alteraciones. Una disminución de proteínas me va a disminuir la presión oncótica, que también va a causar un desequilibrio que me va a hacer que el líquido intravascular pase al líquido intersticial. Además, en los casos que tengamos un paciente con función renal normal, el agua corporal total, este va a ser mediado por hormonas, por ejemplo, por la vasopresina o hormona antidiurética. Esto es importante porque normalmente un paciente que no tiene estos problemas, el riñón se va a encargar de mantener el equilibrio, ya sea secretando vasopresina, que va a hacer que disminuya la diuresis, para que no haya mayor pérdida de líquidos. Y en caso de que no haya pérdida de electrolitos, va a causar que disminuya la secreción de esta, por ejemplo. El sodio corporal total nos va a causar que se induzcan una expansión. Con esto me refiero a que, por ejemplo, el sodio va a ser el principal catión extracelular. Entonces, esto nos va a mantener la cantidad de líquido extracelular normal en nosotros. Por ejemplo, para empezar, el paciente euvolémico, el objetivo de esto es administrar líquidos y electrolitos para mantener la homeostasis. Y la mejor forma de conseguir esto, primero, no es, el primer escoge no es ir a poner líquidos vía intravenosa, sino que en este tipo de pacientes, si el paciente puede tolerar vía oral, entonces se debe dar un alimento o bebidas que nos corrija la condición que tengamos. Pero en pacientes que no toleren vía oral, entonces en este tipo de pacientes sí vamos a necesitar restituir las pérdidas de líquido por medio de vía intravenosa. Y como ya mencioné anteriormente, hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes las pérdidas que se tienen a diario, como la diuresis, la pérdida de agua en las heces y las pérdidas insensibles. Aproximadamente se consideran que las necesidades hídricas y de electrolitos del paciente por vía intravenosa hay que tomar en cuenta lo siguiente, que hay pérdidas de agua insensible a través de la piel, vías respiratorias, que hay pérdidas de agua a través de la diuresis, que también hay pérdidas a partir de drenaje como la sudoración. Entonces, aproximadamente la literatura menciona que se pierden 1.400 mililitros de agua diarios. Entonces hay que reponerlos, mínimo como 1.400 mililitros al día en un paciente euvolémico, que serían a 60 mililitros por hora. Y esta cantidad, aparte de esta cantidad, se debe reponer electrolitos, como lo son principalmente sodio y potasio. Entonces es habitual y las literaturas recomiendan que se debe reponer de sodio de 75 a 175 mil equivalentes de sodio en este tipo de pacientes, también de 20 a 60 mil equivalentes de potasio, pero todo esto tomando en cuenta también si el paciente, su función renal está normal. Además de que hay que reponer glucosa en cantidad de 100 a 150 gramos al día.
Entonces, estas tres cosas hay que tener en cuenta para reponer líquidos en un paciente euvolémico. Pasarlo, por favor. Y aquí yo encontré este ejemplo que me pareció muy bueno, que nos pone de ejemplo un paciente ingresado para un procedimiento que se somete a una dieta absoluta y para mantener la homeostasis se debe reponer alrededor de 2 litros de agua al día. Como ya lo mencioné, idealmente debemos tomar de 2 litros a 2,5 litros de agua al día. Entonces se debe poner 2 litros de agua al día, 150.000 equivalentes de sodio, 40.000 equivalentes de potasio y de 100 a 150 gramos de glucosa en las 24 horas. Estos son los requisitos mínimos de reposición hídrica y electrolitos en un paciente euvolémico, en un paciente que entonces se van a ocupar lo siguiente. Se va a ocupar una dosis de líquido de 80 mililitros hora, que esta se saca los 2.000 mililitros divididos entre 24 horas, entonces el paciente necesitaría 85 mililitros por hora. Como necesita 154.000 equivalentes de sodio, entonces se va a utilizar una solución salina normal al 0,45%. Y como lo puse ya en una tabla anterior, la solución salina al 0,45 solo contiene 77.000 equivalentes de sodio por litro. Entonces, se ocupará esta solución salina y como se deben reponer de 20 a 60 mil equivalentes de potasio, en este caso pusieron 40, entonces se añade 20.000 equivalentes por litro de cloruro de potasio, además de la glucosa, que sería una glucosa al 5% que aporta 50 gramos de glucosa por litro. Entonces, al final, lo que se necesita es una dextrosa al 5%, con cloruro de sodio al 0,45%, con 20.000 equivalentes de cloruro de potasio a 85 mililitros por hora. Entonces, más o menos, todas estas cantidades debemos tener en cuenta cuando vamos a reponer un líquido. Si se fijan en la práctica diaria, cuando los pacientes tienen líquidos endovenosos, si se fijan en las viñetas que tienen estos líquidos, muchas veces contienen ahí la cantidad de la concentración que tiene de cada electrolito, dependiendo del tipo de paciente. Pasarlo, por favor. En, en un paciente hipovolémico, muchas veces la hipovolemia se debe a un déficit del contenido de sodio. Esto puede ser resultado de pérdidas renales y pérdidas extrarrenales. Con esto me refiero a que las pérdidas de agua, eh, con esto me refiero a que las pérdidas renales pueden ser en consecuencia de una diuresis aumentada, nefropatías con pérdidas de sales o una enfermedad renal. También tenemos pérdidas extrarrenales que hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes, quien dentro de estas se encuentran, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad gastrointestinal, que están con vómitos, que están con diarreas. Entonces, este tipo de pacientes va a estar hipovolémico por la pérdida que tiene gastrointestinal. También en pacientes con quemaduras, que como sabemos en los pacientes con quemaduras pierden hasta 3 o 4 veces la cantidad normal de líquidos, entonces también se va a encontrar hipovolémico. Entre los síntomas que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, porque también es importante evaluarlos, sed, muchos van a estar asténicos, van a tener debilidad, calambres musculares, mareos, e incluso en una hipovolemia grave pueden presentar síncope e incluso hasta coma. Entre los signos que vamos a poder observar en este tipo de pacientes, una presión venosa yugular baja, una hipotensión, una taquicardia compensatoria, la hipovolemia, una sequedad en las mucosas, sequedad de la piel. Entonces,
Algo que es difícil hacer en este tipo de pacientes es estimar exactamente cuánta cantidad de líquido ha perdido. Por eso se ocupan cantidades aproximadas y muchas veces ya están como escrita en los lineamientos la cantidad que se debe reponer, porque es muy difícil estimar. Muchas veces el diagnóstico de la hipovolemia es por clínica, porque no podemos como calcular qué cantidad de líquido ha perdido. Entonces, el principal objetivo en los pacientes hipovolémicos es mantener un estado hemodinámico y restablecer el volumen intravascular para que se mantenga una buena perfusión tisular y evitar complicaciones a otro tipo de órganos que necesitan la perfusión. En estos tipos de pacientes se recomienda ocupar líquidos isotónicos. Como lo mencioné anteriormente, ocupar líquidos hipertónicos a isotónicos no muestra mayor ventaja uno con otro, incluso los líquidos hipertónicos van a tener efectos colaterales, entonces es más recomendable ocupar líquidos isotónicos, por ejemplo, en este caso, solución salina al 0.9%, y se puede administrar en bolo o velocidad de mantenimiento estable. Cuando se ocupa en bolo es cuando un paciente con una hipovolemia grave, una hipovolemia aguda, como en pacientes que, por ejemplo, llegan muchos pacientes al Hospital Rosales con muchos pacientes baleados que han tenido una pérdida de sangre excesiva. Entonces, en estos pacientes se debe actuar rápido y muchas veces se pasan bolos de líquidos isotónicos para que no se descompensen. Bueno, ya llegan descompensados, pero que no se nos descompensen más. Y las velocidades de mantenimiento estable se ocupan en pacientes que, bueno, que están estables, que no presentan mayor compromiso hemodinámico y, y que se puede mantener a líquidos de mantenimiento sin que se nos compliquen. Y también se puede ocupar transfusión de sangre, pero en este caso solo está indicado por ejemplo, en pacientes que ya a pesar de haber repuesto líquidos con cristaloides, no hay mejoría o que han perdido mayor cantidad de sangre. Por ejemplo, en obstetricia se ocupa mucho, bueno, el lineamiento mencionan que se ocupa de transfusiones sanguíneas ya cuando son pérdidas arriba de 1500 a 2000 mililitros. Pásalo, por favor. Bueno, y para terminar, el paciente hipervolémico, en este tipo de pacientes muchas veces se deben a que hay exceso de sodio corporal. Entonces, muchas veces es causada en pacientes con insuficiencia renal que no pueden excretar toda esta cantidad de sodio y ahí tienen acumulación de líquido o por disminución de líquido circulante. Con, en estos casos, en pacientes con, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que hay mayor cantidad de líquidos porque el corazón no puede hacer su función normal. También en hipoalbuminemias importantes, que hace que el líquido vaya hacia el tercer espacio. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener una hipervolemia. Entre la clínica que podemos encontrar son edemas periféricos, ascitis, vamos a encontrar derrames pleurales, estertores pulmonares y elevación de la presión arterial. Entre los síntomas, disnea, distensión abdominal y vamos a encontrar edemas de las extremidades. Esta se trata en su mayoría con diuréticos o limitando el aporte de sodio. Entre los diuréticos que se pueden ocupar en este tipo de casos son los tiacídicos, los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. En estos casos, por ejemplo, los ahorradores de potasio no sirven tanto eh, para disminuir la cantidad de volumen, sino que se ocupan como, como adyuvantes, o sea que ayuda
que hace sinergia con otros tipos de diuréticos para que aumente su mecanismo de acción. Y bueno, eso es lo que les tenía preparados este día. Hold on just a little, we'll meet right here in the middle ground.